Señora, buenas noches. ¿Se escucha, por favor? Sí, se escucha, profesor. Ok, gracias, Víctor. Tiene problemas con la conexión. Bueno, ya. A ver. Bien, estábamos revisando el tema de UML, diagramas de caso de uso. Vamos a continuar. Eh, de ahí puntualmente me voy a este documento. Parece que... Ya, ahora sí. Y ahí un poco estábamos revisando este documento, donde les mencionaba que en el diagrama de caso de uso nosotros reflejamos las funcionalidades del sistema. Acá tenemos los actores, quienes hacen uso de cada funcionalidad, ¿no? Y ya estábamos revisando este diagrama en la cual, por ejemplo, aquí el botón ubica la habitación, el huésped ubica la habitación, solicitud de habitación y genera el documento, ¿no? Crear documento. Como también está y solicitud de habitación lo puede hacer recepcionista. Aquí vemos dos, ¿no? Dos extensiones, digamos, extends y include, ¿no? ¿Qué significan cada uno de ellos? Que cuando yo creo el documento, en forma obligatoria, yo tengo que cancelar el documento. Lo puedo hacer de dos maneras, por tarjeta banco o por efectivo. Cuando yo creo el documento, también tengo, miren, dos extends. Ojo, este es include y este es extends. En forma práctica, el extend tómelo como que es opcional, no es obligatorio. En cambio, en el include, sí o sí, se va a ejecutar el cancelar documento. En cambio, en el extends es opcional. Quiere decir que si, por ejemplo, el recepcionista ingresa la opción crear documento de servicio, el recepcionista va a tener la opción ya de recargo por VAR, o sea, por uso del VAR, o recargo por daños, ¿ya? Y eso se va a dar dado una condición, o sea, no es obligatorio, ¿no? O sea, se da en caso que se cumpla una condición. ¿Está claro? Entonces, bajo una condicional recién se ejecuta, o sea, no siempre. ¿Ya? Entonces, esas son las dos diferencias de include y extend. Bueno, lo demás, ya te voy a mostrar un poquito aquí la diferencia entre el diagrama de caso uso del negocio y el diagrama de caso uso del sistema. Mientras en el caso uso del negocio yo veía cómo funciona en la actualidad, en el sistema yo lo veo cómo funcionará con el uso de la tecnología. O sea, más me oriento al uso ya de la herramienta que va a dar soporte al proceso. Igual tenemos los actores. Un actor es un agente, alguien o algo que solicita un servicio al sistema o actúa como un catalizador, ¿no? Para que ocurra algo. Estamos entonces, pero los actores pueden ser personas, pueden ser banco, puede ser una entidad, puede ser un subsistema también. ¿Ya? Entonces a eso se le define como actores. Ya que comúnmente a veces nosotros representamos ahí a los roles, ¿no? De las personas, vendedor, cliente, ¿no? Pero acuérdense que también pueden ser entidades, pueden ser subsistemas, ¿no? Entonces, estos podrían ser actores. Ahora, ¿cómo yo, por ejemplo, identifico un caso de uso? O sea, ¿cómo logro describir o registrar un caso de uso? Entonces, como te menciono acá, tener presente lo siguiente. Vendedor registra precio del producto, vendedor calcula total de montos, vendedor elabora documentos de venta, por lo tanto necesito un crear documento de ventas, ¿no? Entonces dice, los siguientes pasos se agrupan en el caso de uso. O sea, estos pasitos prácticamente son pasos del crear documento de venta. Y ahí es así como ya identificamos este caso de uso, esta funcionalidad dentro de nuestro sistema o módulo.
Aquí tenemos dos actores con dos casos de uso. Actor 1 puede hacer uso del caso de uso 1, caso de uso 2, en cambio el actor 2 solamente caso de uso 2. ¿Ya? Bueno, aquí existe una retroalimentación, como ya les estaba comentando el día de ayer. De repente armamos el diagrama de caso de uso, después el diagrama de secuencia, diagrama de estado, diagrama de actividades, pero eso tiene una retroalimentación. Yo podría regresar al diagrama de caso de uso e ir mejorando por decir, la funcionalidad en base a los prototipos, la documentación, que es la especificación de caso de uso, y el mismo diagrama de secuencia que ustedes están observando, ¿no? Bueno, esto va en relación a lo que es la especificación de caso de uso. Cuando yo quiera documentar, ojo, cuando yo quiera documentar un caso de uso, lo hacemos de esa manera. Simplemente lo que hago es registrar o anotar el nombre del caso de uso. Después coloco la descripción o el objetivo del caso de uso. Después el actor, que es cliente, ¿no? Representado aquí con C, y los pasos a seguir sobre ese caso de uso. Como estuvimos viendo ayer un ejemplo, después de terminar esta inspección de caso de uso, siempre lo describimos con un prototipo, para que quede más claro, ¿no? O sea, cliente, miren, determinar género de película, cliente, analizar disponibilidad y cronograma de película, cliente, seleccionar película. Entonces, los pasos son el paso a paso que se le da para poder ver cómo funciona un prototipo, ¿no? O sea, cómo va a interactuar el usuario, ¿no? Estamos el usuario final cuando esté frente a la pantalla o frente a esta opción, ver cartelera. Entonces ahí colocamos también las extensiones, las variaciones, requisitos especiales. Para este caso no los ha registrado, pero a continuación vamos a ver cómo se registran esas extensiones y variaciones. Aquí te menciono algunas características de los diagramas de caso de uso, qué hacer y qué no hacer. Por ejemplo, me dice esta no deberías hacer. Porque como ves, todos los actores hacen uso de todas las funcionalidades y te dice como buena práctica no deberías hacer eso. Lo que sí deberías hacer es apuntar, si todos los actores van a hacer uso de todas las funcionalidades, entonces lo correcto es que repartido, secretario y gerente hereden de un tipo de actor, que en este caso puede ser recepcionista. Y entonces recepcionista, sí, pues hace uso de estas tres funcionalidades. Aquí se ve un poco mejor el diagrama, ¿no? Se puede apreciar ahí que repartidor, secretario y gerente prácticamente son de tipo regresionista. El regresionista hace uso de las tres funcionalidades, ¿no? Muy bien, y también tienes una generalización de caso de uso, donde pago efectivo, pago con tarjeta, cancelación de pedido, pero también te menciona de que esto está mal, no deberías representarlo de esa manera. Entonces, ¿cómo debería representarlo? Así lo debe representar. Esta es la forma correcta, ¿no? Pago efectivo, pago con tarjeta, ¿no? Son de tipo cancelación de pedido. O sea, yo para cancelar un pedido tengo dos formas, pago en efectivo y pago con tarjeta, ¿no? Ahora, ahí entramos un poco a la documentación, que es el tema de la especificación de caso de uso. ¿Ya? Miren, por ejemplo, lo voy a desglosar aquí de todas, ¿ya? Y ustedes van a ver, miren cómo se documenta. En el caso primero el generalizado, cancelación de pedido. Mira, cancelación de pedido, ya el cancelación de pedido tiene dos formas de hacerlo. Estas dos formas se registran en variaciones. Pago con efectivo y pago con tarjeta. Ya es así como se registra. En extensiones, ahorita no hay nada. Pero si ustedes se dan cuenta, en los pasos a seguir, están el paso a paso, ¿no? De cómo debería funcionar este caso de uso cancelación de pedido. Primero, como ven, el cajero recepciona documento de venta, el cliente determina la modalidad de pago, cajero sella documento como cancelado y cliente recoge producto. O sea, es el paso a paso. Tranquilamente con este paso a paso yo puedo dibujar un prototipo, ¿no? Es por eso que se presta en la especificación de caso de uso, repito, diseñar un prototipo, ¿no? Que puede ser el mismo de nuestro borrador, ¿no? Que ya antes de esto hemos estado diseñando,
O de repente mejorado, porque aquí ya me estoy dando cuenta de algunos detalles, quién lo usa, de repente por ahí se me escapó algo, entonces ya queda un poco más afinado. Entonces, pues se dice que es una versión ya de repente 1.1, 1.2, según los cambios que haya. ¿Ya? Muy bien, entonces esta es la famosa especificación de caso de uso. Aquí tenemos igual la especificación de caso de uso para el pago de efectivo. ¿Ya? Como notan, simple, actores y pasos. Pago con tarjeta igual, actores y pasos. ¿Ya? Entonces, como ven, nada complicado, simplemente se está documentando y esta ya es trabajo con extens. ¿Ya? Este es trabajo con extens y la otra con include. Entonces, por favor, acá hay que considerar lo siguiente. En el caso que yo tengo un extens, como le mencioné hace un momento, es cuando se da una condicional, o sea, sí o sí, cuando se da esa condicional, posible que ejecute, ¿no? La otra, el extens. Por ejemplo, acá tengo pago de cuota, pero extens cálculo de mora. ¿Ya? Algunos le dicen opcional, pero bueno, suena más cerca que está condicionado, ¿ya? Como por ejemplo, em, como ven en la parte, por ejemplo, inferior, para pago de cuentas, tienes el paso a paso. En extensiones dice lo siguiente: si la fecha de cancelación es mayor a la fecha de vencimiento, o sea, pagó después de la fecha de vencimiento, entonces hace uso de un cálculo de mora. ¿Estamos? Ahora, el cálculo de mora también tiene su propia especificación de caso de uso. Tiene actores y tiene pasos, ¿no? Entonces también lo documentas. ¿Está claro? Entonces, espero que esté claro con respecto al extens. Ahora ingresamos al include, ¿ya? El include, como ven en la parte principal, después del caso de uso, registrar salida de producto. Ahí tiene su paso a paso, pero en las variaciones ya se registra, miren, el include, ¿está? Aquí se registran los include, revisa producto y actualiza stock. Ahora, si me voy, por ejemplo, al tema de actualizar stock, tengo ahí el paso a paso, extensiones, variaciones, requisitos, que no hay, simplemente el paso a paso. Notan, de esta manera nosotros documentamos los includes. Ya los includes que pueden existir, ojo, dentro de mi diagrama de caso de uso. Entonces, bueno, bastante práctico como para poder entender cómo implementar un diagrama de caso de uso. ¿Ya? Bueno, además, ¿alguna duda, por favor, hasta ahí? ¿Dudas, inquietudes? Me las hacen llegar. Como ven, ¿Con qué programa estaban haciendo esos gráficos? a ver, estos diagramas que estás visto en la PPT se pueden desarrollar con, bueno, Power Designer, se pueden desarrollar con Rational, ¿no? Herramientas Case en sí, herramientas Case que te permitan crear diagramas en un mail. Pues hay varias, ¿verdad? Así que pueden ustedes hacer uso de cualquiera de ellas. ¿Ya? Ahorita aquí en la presentación no es que esté desarrollada en una herramienta en especial, puede ser en Rational. Generalmente, así como notan ustedes, es el típico color, ¿no? O estereotipo en forma general de Rational. Ahí está. Es más, acá aparece la pantalla de Rational. ¿Ya? Pero ahora existen varias herramientas. ¿Está bien? Sí, o sea, a usted no le importa qué herramienta sea mientras se muestre que esté, mientras que se muestre el caso de uso o lo que quiera mostrar. Bueno, es que cada herramienta tiene su forma de trabajo. Por ejemplo, ya sea Power Designer o Rational, al final lo que me interesa es crear el diagrama de caso de uso, el diagrama de clases, y esto después mapearlo o crear lo que es el famoso diagrama de base de datos. Y ese diagrama lo puedo hacer en base al diagrama de clase que estoy creando dentro de mi diagrama del diagrama de UML, que es el diagrama de clase, pero también lo puedo hacer utilizando lo que es
el Erwin o el mismo Power Designer para crear el modelo de base de datos, ¿no? Donde ya tenemos, digamos, las tablas donde van a descansar los datos. Entonces, en sí la herramienta viene a ser un apoyo, nada más. Lo que debemos tener claro son los diagramas, ¿ya? Los diagramas, para qué sirven, o sea, qué es, para qué sirven, qué beneficia. Existen, he participado en muchos proyectos, ya mucho tiempo, en la cual nosotros hemos identificado que los diagramas lo hacen por hacer, o sea, no tiene una razón de ser. No se ajusta a lo que uno desarrolle. Es más, a veces hay algunos cambios y no lo actualizan. Entonces, esos diagramas al final no les sirven. Entonces, la idea es que siempre lo estén actualizando. Alguien que se encargue y lo estén actualizando. ¿Ya? Entonces, lo que interesa, por favor, es que se entienda qué es y para qué sirve. ¿Ya? Entonces, bueno, estamos empezando con este diagrama de caso de uso. Lo voy a aplicar en forma directa al proyecto. ¿Ya? Voy a ver cómo lo mapeo en el proyecto. Para esto voy a ingresar al Rational Power. Bueno, voy a usar el Rational. Lo tengo por acá. A ver, acá está. Ya, ahí está. Ya, entonces aquí en el Rational, el que uso, si que por ejemplo lo uso para un proyecto completo, se puede decir, ¿no? Digamos, utilizamos, por ejemplo, esta Rational Unified Process del root. ¿Ya? Le doy OK. Y miren, ustedes logran ver aquí. A ver, voy a abrir esta herramienta. Ya, como ustedes logran ver, ahí está. Tengo unas carpetas, ¿no? Pues estas las voy abriendo. Tengo la parte del negocio y la parte del sistema. Voy a grabar. Y lo voy a guardar. Si no me equivoco, tenía una carpeta con ustedes. Acá está, proyecto LC o proceso LC. Y lo voy a poner proceso de contratación. Ya está. Ya está. Entonces el proceso de contratación. Y aquí, por ejemplo, tengo, como les mencionaba, esta parte del negocio y esta parte del sistema, desarrollo de software, donde voy a colocar mis diagramas de casos del sistema, diagrama de secuencia, etcétera, etcétera. Y la parte del negocio, bueno, no la he desarrollado aquí en el Rational, he usado WebML, como saben. Yo tranquilamente pude crear el diagrama de caso uso del negocio y dentro de él explotaba los diagramas de actividades, ¿no? Para cada proceso. Y para cada actividad comenzaba yo a mapear lo que es el diagrama de caso de uso del sistema. Entonces, repito, lo pueden hacer o se puede desarrollar también por un proyecto completo dentro del Rational. ¿Ya? Entonces nosotros lo que estamos haciendo es, y bueno, yo lo estoy haciendo, estoy ingresando al Rational para poder crear mi diagrama de caso de uso relacionado a la primera parte que estuvimos viendo el día de ayer, que es esta de aquí, ¿no? Estuvimos completándola
Aunque esto hemos estado revisando, lo que teníamos son los prototipos, ¿cierto? Bueno, acá simplemente le digo no, gracias. Ya, este es el diagrama relacionado a lo que es la cuestión preparatoria, ¿no? Todo para el pre del proceso de contratación. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cuáles van a ser mis funcionalidades? ¿Se acuerdan? Nosotros estuvimos identificando los requerimientos, ¿cierto? Estuvimos identificando los requerimientos y los requerimientos los tenía, si no me equivoco, en Excel, ¿no? Y esto me parece que lo está registrando. A ver, vamos a ver. Lo puse acá afuera, ¿no? O no lo grabé. A ver, pero lo he subido al Uni virtual, ¿cierto? ¿Me confirman, por favor? ¿Se acuerdan que había identificado los requerimientos? Y lo que sí recuerdo que lo había puesto un Excel, o sea, de Sí, ¿no? cada, sí, de que cada proceso que necesitaba su requerimiento lo puso en un Excel. Claro, claro, sí, justamente. Ahí me parece que lo subí al análisis, a la carpeta. Déjame revisar. Vamos a ver. Lo hice en forma rápida, pero no. Ahí está. Creo que es esto. Sí. Lo descargar. Esa es la ventaja de haberlo subido, ¿no? Listo, ya. Ok, miren. Estos son mis requerimientos. ¿Estamos? Entonces tengo esta lista de requerimientos. Como notan, salió 17 requerimientos. ¿Cómo salen las funcionalidades? O sea, una cosa son requerimientos, otras son funcionalidades. Cuando digo funcionalidades ya es a nivel técnico, o sea, a nivel del módulo del sistema, ¿ya? También algunos dicen requisitos. Estamos entonces, requerimiento, acuérdate que es al lenguaje del usuario, y requisitos ya es un poco, funcionalidades son ya un poco al lenguaje técnico. Entonces, cuando yo digo solicitar aprobación de estudio de mercado, ¿ya? Ojo, estoy tomando en cuenta esto, ¿no? ¿No? Solicitar la aprobación de este mercado, y la segunda ya es visar justamente todo lo que voy a automatizar. Entonces yo digo, para solicitar aprobación de estudio de mercado, puedo requerir dos funcionalidades, o de repente tres. ¿Se dan cuenta? O sea, de un requerimiento pueden nacer, a ver, por aquí les detallo, ¿no? Ojo, de un requerimiento pueden nacer uno, dos
3 o n funcionalidades. ¿Estamos? O sea, puede ser 1, repito, 2, 3 o n. O sea, eso va a depender. Pero, profe, ¿qué pasa si yo he visto, de repente tengo 2 requerimientos, de los 2 sale solamente una funcionalidad? Una funcionalidad. ¿Es correcto? Sí, es correcto. ¿No? O sea, no hay una regla práctica que tú digas, un requerimiento, 2 funcionalidades o 2 casos de uso, ¿no? Pero también se puede dar 2 requerimientos, una funcionalidad. Estamos, va a depender de tu análisis, va a depender del escenario, va a depender de los objetos, de los componentes. A ver, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, en este caso de solicitar aprobación de estudio de mercado, ya, por ejemplo, aquí es sencillo porque el usuario, digamos, quien ingresa, ¿no? El usuario final, quien ingresa y hace uso de esta funcionalidad, es de la entidad, ¿no? Pero ¿qué pasa si fuera un cliente fuera, de repente un cliente del banco? De repente él solicita, pues yo quiero que el sistema lo identifique. ¿Cómo hago para que lo identifique? Que ingrese su DNI y que automáticamente se conecte a la RENIEC, ¿me entiendes? Se conecta a la RENIEC y automáticamente el sistema sabe que es Perito Pérez, ¿no? Aparte de eso, puedo hacer unas validaciones más, ¿no? No solamente DNI, cualquiera también lo puede hacer. Entonces, por ahí, no sé, le pido la fecha de emisión, por ahí le pido algún código CAPTCHA, entonces, y también para eh, prever que puede ser un proceso, un robot, etcétera, ¿no? Entonces ya tomo ciertas contingencias. Pero a lo que voy es, de este solicitar aprobación, yo puedo obtener 2, en el caso que fuera un cliente externo, por ejemplo. Repito, puede ser así como suena, ¿ya? Solicitar aprobación, como también yo digo, conexión a la RENIEC. Es decir, estoy poniendo ese caso, ¿no? Conexión a la RENIEC, por decir, ¿ya? O validación con la RENIEC, suena mejor. Validación con la RENIEC. En el caso que yo, por ejemplo, esté contemplando esta validación con la RENIEC, ya estoy poniéndome este caso, de lo que se puede dar en su proyecto, ¿ya? ¿Estamos? Entonces, repito, estas 2 funcionalidades nacen a partir de un requerimiento. Ahora, este caso de uso sí tiene prototipo, tiene pantalla, pero este no. Este es un proceso. Eso quiero, por favor, que identifiquen. Esto, para mí, es un proceso, o sea, es algo que se va a dar en back. Yo puedo invocar un web service, una API. En cambio, él no, es una interfase. Es una interfase, es una pantalla, pues, ¿no? ¿Estamos? Entonces, miren la diferencia. Una pantallita, y en cambio, él es un proceso. Ojo, no estoy en negocio, no confundan. Cuando digo proceso, ya me refiero en el lado de desarrollo de software. Que para mí un proceso puede decir un procedimiento, un programa que se va a ejecutar en back, ¿ya? Y que de repente le pide el DNI, obviamente en la interfase, pero ese DNI necesita este proceso para validar ese DNI. Se va a ir a la RENIEC, se conecta, trae los datos, ¿no? Y se lo muestra al cliente en su pantalla. O sea, él no ingresa su nombre, no ingresa su apellido, no ingresa su dirección. Todo lo trae la RENIEC, como hacen en los bancos, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que diferencie, por favor, ¿ya? Entonces, de un requerimiento pueden nacer N funcionalidades, como también solamente uno, nada más. ¿Está bien? Para este caso particular, solicitar aprobación, como ven, no es más que una pantalla donde yo voy a cargar los documentos. Quiero que sea un poco más estricto, ¿no? De repente yo tengo una funcionalidad ya para cargar documentos, por decir, se me ocurre una librería. Entonces aquí yo podía poner validar carga de documentos. ¿Se entiende la idea? Entonces yo tengo una librería por ahí que sí existe, en validar carga de documentos.
porque puede ser un documento sencillo, simple, como puede ser un documento pesado. Entonces, si yo hago uso de esa funcionalidad de carga de documento, entonces digo validar carga de documento. Es un proceso para mí y simplemente me quedo con solicitar aprobación de estudio de mercado como proceso, porque en un momento determinado yo necesito cargar documentos, ¿no? Y puedo hacer uso de esta funcionalidad que ya está desarrollada. Simplemente quiero ver, quiero probar si funciona o no funciona. Le hago pruebas, le mando ahí como parámetros algunos documentos y veo que lo carga al servidor. Y bueno, y simplemente le pongo el estado componente en correctas condiciones, ¿no? Si sube el servidor o al file server. Listo, entonces el que programa el diseño y el que implementa también las funciones hace uso de la función